Buenos días con todos, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que hayan podido revisar el material de la unidad anterior. Hoy damos un paso fundamental y entramos de lleno a la unidad 2, que trata sobre los procesos de talento humano. Y vamos a arrancar con el que, en mi opinión, es el más crítico de todos, el proceso de integración de personas. Ahora, quiero ser muy claro desde el inicio. Cuando hablamos de integración en el contexto de este curso, que está enfocado en organizaciones de seguridad pública, no estamos hablando simplemente de contratar. Cualquiera puede contratar. Estamos hablando de un proceso de alta criticidad estratégica. Piénsenlo de esta manera. El proceso de integración en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas o en el Cuerpo de Agentes de Control es el primer y más importante filtro para la sociedad. Es la puerta de entrada. Y nuestra misión es garantizar que por esa puerta solo ingresen individuos con la idoneidad técnica, psicológica y sobre todo ética para una misión tan delicada como salvaguardar el orden y los derechos. Este marco conceptual, esta primera clase, se fundamenta en 3 pilares que vamos a desglosar. El primero y el eje de todo es el paradigma de la gestión por competencias. El segundo, que nos da las reglas del juego, es el marco jurídico imperativo del servicio público ecuatoriano. Y el tercero es entender esto como un proceso estratégico secuencial. Empecemos por el primero, el más importante para entender a quién buscamos, el modelo de gestión por competencias. En el plan de estudios referenciamos a Marta Als, una autoridad en esto. Pero el concepto fundamental que quiero que se lleven hoy es el del iceberg de competencias. Visualicen un iceberg. ¿Qué es lo que vemos del iceberg? Solo un pequeño porcentaje, quizás un 10% o 20%, que está sobre la superficie del agua. El resto, la gran masa de hielo, el 80%, está oculta bajo el agua. Esto es exactamente igual con las personas. Lo que vemos sobre el agua son sus conocimientos y sus habilidades. Es lo que está en la carpeta, en la hoja de vida. Por ejemplo, un aspirante a agente investigador, título en criminología, manejo de bases de datos, técnicas de entrevista. Eso es lo visible. Pero ¿qué hay debajo de la línea de flotación? Ahí está lo más profundo y lo más difícil de evaluar. Sus valores, sus actitudes, sus rasgos de personalidad, su autoconcepto. Y aquí está el punto clave para la seguridad pública. ¿De qué nos sirve un candidato con los mejores títulos y habilidades, la punta del iceberg, si bajo el agua tiene serios problemas de control de impulsos, si sus valores éticos son débiles, si no tiene vocación de servicio, si no sabe manejar el estrés extremo? Les cuento una experiencia. Hace años, evaluando un proceso para una entidad de control, había un candidato brillante, puntaje perfecto en conocimientos técnicos, excelente hoja de vida, pero llegamos a las pruebas psicométricas profundas y a la entrevista conductual. Salió a relucir una bajísima tolerancia a la frustración y una tendencia a culpar a otros por sus errores. Ese candidato, bajo la presión de un operativo en la calle, era una bomba de tiempo. Su conocimiento era a más, pero su competencia submarina de autocontrol era de menos. Por eso, el iceberg nos enseña que el proceso de selección no puede jamás basarse solo en verificar credenciales. Estamos obligados a usar metodologías profundas, pruebas psicométricas validadas para el contexto ecuatoriano y fundamentalmente entrevistas conductuales. No le preguntamos al candidato, ¿usted es honesto? Porque obviamente dirá que sí. Le pedimos, cuénteme una situación real en su trabajo anterior donde tuvo que elegir entre hacer lo correcto y lo fácil. Lo que buscamos son las verdaderas predictoras del éxito, la integridad, el temple, el control. Ahora bien, este modelo de competencias del iceberg no opera en un vacío. No somos una empresa privada que puede aplicar el modelo de Google si quiere. Aquí entra el segundo pilar, el marco jurídico imperativo. El sector público ecuatoriano, a diferencia del privado, está regido por un marco normativo estricto y de cumplimiento obligatorio. Nuestra Biblia es la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP y su Reglamento General. ¿Por qué? Porque la propia Constitución de la República, en sus artículos 227, 228 y 229,
Nos manda que la administración pública se base en principios de mérito, eficiencia, calidad y transparencia. No podemos contratar a dedo o por simpatía. El Ministerio del Trabajo es el órgano rector y define los subsistemas técnicos. Para nosotros, el subsistema de planificación del talento humano y el subsistema de selección de personal dictan las normas. Y quiero que entiendan muy bien su rol futuro. Si ustedes llegan a dirigir una unidad de administración del talento humano, UATH, en una entidad de seguridad, su principal competencia no es ser creativos en la selección, es ser expertos intérpretes y ejecutores rigurosos de la ley. Todo el proceso debe articularse a través del concurso de méritos y oposición. ¿Han visto las convocatorias en la plataforma Socioempleo? Cada fase, cada puntaje, cada requisito es técnico legal. Si nos saltamos un paso, si no garantizamos la objetividad, ese concurso se declara nulo y podemos enfrentar responsabilidades administrativas e incluso glosas de la Contraloría. Así de serio es. Finalmente, el tercer pilar. Entender la integración como un proceso secuencial y estratégico. No son actos aislados. Autores clásicos como Chiavenato o Dessler nos lo plantean como una secuencia lógica de 3 grandes fases que veremos en esta unidad. Primero, la definición del rol. Antes de salir a buscar a nadie, la organización debe saber qué necesita. No buscamos un policía genérico. Buscamos, por ejemplo, un analista de inteligencia cibernética con competencias específicas de análisis y rigurosidad. Esta es la fase de análisis y diseño de puestos. Segundo, la atracción y evaluación. Una vez que sabemos qué buscamos, implementamos las estrategias para atraer a los candidatos, reclutamiento, y luego aplicamos todos los filtros de los que hablamos, selección, usando el iceberg y cumpliendo la LOSEP. Y tercero, la incorporación y socialización. Aquí es donde muchas entidades fallan. Creen que el trabajo termina cuando el candidato firma el nombramiento. No, ahí empieza la inducción. Hay que asegurar que esa persona se adapte a la cultura, a las normativas, a la jerarquía, y luego viene el periodo de prueba, que en el sector público ecuatoriano es de 90 días. Ese periodo de prueba es el último filtro para validar que esas competencias ocultas del iceberg realmente existen. Y quiero que nos detengamos un minuto más en este punto, porque es fundamental que salgan de esta clase inaugural de la unidad entendiendo la magnitud de lo que estamos discutiendo. Este trípode que mencioné, competencias, ley y proceso, no es solo teoría académica, es la barrera de contención que protege a la ciudadanía. ¿Qué pasa si este proceso de integración falla? Pensemos en un caso real, un caso contextualizado en nuestro país. ¿Qué pasa si la UATH, por apuro o por negligencia, falla en aplicar las pruebas psicométricas profundas? Si se conforma solo con la punta del iceberg, ingresamos a un individuo con excelentes habilidades físicas y de tiro, pero con una competencia submarina de integridad defectuosa. Lo que estamos haciendo es darle a un individuo no apto un uniforme, un arma de dotación y, lo más peligroso, la autoridad del Estado para ejercer el uso legítimo de la fuerza. Las consecuencias las vemos, lamentablemente, en las noticias. Casos de corrupción, de abuso de autoridad, de vínculos con el crimen organizado. Un solo ingreso fallido no es un error administrativo. Es una amenaza directa a la seguridad pública que juramos proteger. El costo de un error en la selección de personal en una empresa privada es financiero. El costo de nuestro error es social, es la confianza pública, son vidas humanas. Por eso el marco legal ecuatoriano, la LOSEP, no es un estorbo burocrático como algunos quieren verlo, es un mecanismo de control de calidad. Cuando la LOSEP nos exige un concurso de méritos y oposición transparente, nos está obligando a que esa evaluación del iceberg submarino sea objetiva, que sea demostrable y que no dependa del criterio subjetivo del evaluador de turno. La competencia, el iceberg, nos dice qué buscar y la ley, LOSEP, nos dice cómo debemos buscarlo y validarlo de manera justa y transparente. Su rol como futuros gestores de talento humano en estas instituciones es ser los garantes estratégicos de este proceso. Ustedes son la primera línea de defensa de la institución. Y esa defensa comienza no en el reclutamiento, sino un paso antes, en lo que vamos a empezar a estudiar con profundidad en la siguiente sesión, la definición del rol.
porque si no definimos correctamente qué tipo de iceberg estamos buscando, si no sabemos qué competencias submarinas son críticas para ese cargo específico, simplemente estaremos buscando a ciegas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.